Gracias primero a la Sociedad Ecuatoriana de Neuropediatría por permitirme compartir este momento con ustedes. Para mí es un verdadero privilegio presentar este tema de tanta actualidad, de tanta relevancia, que puede tener muchas visiones y muchos enfoques según cada uno de los profesionales en cada área que se desenvuelva. Mi interés es transmitir información que está al alcance, recomendaciones y ciertas pautas para volver a esta nueva normalidad, a este retorno, a esta nueva realidad que vamos a empezar a vivir, especialmente los niños con trastornos del aprendizaje y conducta, ¿sí? Lejos de que esta información esté científicamente evidenciada, porque es una patología que está es reciente, nadie sabe cuál es el manejo, pero estas recomendaciones espero sean útiles en las áreas que cada uno se está desenvolviendo. Como ustedes ven, el tema tiene mucha controversia, es una nueva normalidad, una nueva realidad que la venimos viviendo desde diciembre del 2019, con la aparición de pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2. ¿Sí? Que ha tenido un impacto a nivel global, multimodal, ¿sí? En varias áreas, por ejemplo, una afectación en el área sanitaria, donde empezamos a ver una propagación rápida de la enfermedad, un alto índice de contagios, la saturación de las instituciones sanitarias, la dificultad en el acceso a las instituciones de salud, la falta de recursos, ¿sí? Un confinamiento abrupto, una cuarentena que nos ha coartado la libertad de desarrollarnos de manera normal en nuestras actividades, con una repercusión en el área económica, en el desempeño económico global de todas nuestras naciones, un cambio de modalidad en las escuelas, un cierre de las instituciones educativas, con la modalidad virtual, ¿sí? En algunos casos con el homeschooling, una modalidad de trabajo, el teletrabajo que ahorita está en boga, el cambio de rutinas familiares, el cambio de modalidad de convivencia del núcleo familiar, cambios de hábitos alimenticios, de actividades de recreación, de actividades de físicas, que en realidad es algo que de mucha trascendencia porque no hemos tenido la oportunidad de pasar por una etapa de esta magnitud. En esta nueva normalidad es importante analizar las repercusiones que tiene esta nueva realidad, esta nueva normalidad, ¿sí? Especialmente en el entorno familiar. En el entorno familiar la repercusión viene dada o está afectada por una línea bimodal. ¿Sí? Por un lado, la amenaza propia del virus, de la enfermedad, con un miedo importante a infectarse, a contagiarse, temor a contraer la enfermedad, la muerte de un familiar, el colapso de las instituciones sanitarias, la crisis sanitaria que la habíamos mencionado anteriormente, y por otro lado el confinamiento, esta cuarentena que nos llevó a una crisis económica y social sin precedentes. Entonces, tiene una repercusión directa en el núcleo familiar, ¿sí? Tanto en adultos como en niños, que empezamos a obtener información y empezamos a evidenciar que existen altos niveles de estrés, tasas altas de desempleo, ¿sí? Aparición de síntomas y trastornos de ansiedad y depresión en los adultos, consumos de sustancias, abuso de sustancias, de licor, violencia intrafamiliar, que son factores de adversidad, ¿sí? Estos factores de adversidad que influyen y afectan directamente al grupo vulnerable de niños y adolescentes, que son el grupo con el que nosotros tratamos, con el grupo que nosotros trabajamos, ¿sí? Y sin duda alguna, también existe una afectación en la psiquis y en la salud mental de esta población, ¿sí? Evidenciándose aparición de síntomas de ansiedad, depresión, exacerbación de síntomas en niños que ya tenían un diagnóstico previo, ¿sí? Hiperactividad, asociación a otros trastornos mentales, abuso infantil, negligencia por parte de los adultos, maltrato infantil. Entonces es súper importante que nosotros
Entendamos la repercusión que existe en nuestro núcleo familiar por la presencia de la pandemia, ¿sí? Por este confinamiento, por esta cuarentena que hasta ahora la vivimos y no sabemos hasta cuándo se va a extender. Existen trabajos, existe evidencia previa a la pandemia en donde nos informan y se evidencia que la desviación del entorno esperado, sea por clase social baja, discordia matrimonial, trastornos mentales paternos, mayor estancia a cuidado de personas enfermas, aumenta o existe mayor probabilidad de incremento en la aparición de trastornos mentales, ¿sí? Entre 4 y 10 veces. Hay algunos que reportan que 2 de estos ítems de desviación del entorno aumentan o pueden incrementar hasta 4 veces la aparición de trastornos mentales y 4 o más hasta 10 veces la aparición de trastornos mentales en la población general. ¿Por qué es importante saber este tipo de datos que ya existían previamente? Porque hay poca información que se está teniendo al alcance en esta pandemia, pero existe ya información en la población de Wuhan, en China, en donde el riesgo de presentar ansiedad, trastornos de ansiedad y trastornos de depresión durante esta pandemia ha aumentado en 1.94 veces para trastornos de ansiedad y ha aumentado 1.7 veces más la probabilidad de trastornos de depresión en la población durante la pandemia, a nivel general. Pero cuando nosotros empezamos a indagar o empezamos a visualizar qué pasa en el grupo que nosotros manejamos, en pacientes menores de 25 años, niños, adolescentes, jóvenes, que ya tenían un trastorno mental diagnosticado, que ya tenían una patología diagnosticada previamente, un estudio del Reino Unido publicado en la revista Lancet nos dice que en pacientes menores de 25 años con trastornos mentales diagnosticados previamente, el 85% de estos pacientes han empeorado su cuadro, ¿sí? Y de este 85%, el 26% no tuvo un acceso adecuado al manejo, ¿sí? Al manejo o al tratamiento médico. Entonces, aquí viene la primera alerta a nosotros, como médicos, como pediatras, como neuropediatras, a visualizar y a empezar a indagar, a empezar a preocuparnos, a tomar el rol activo de qué pasa con esos pacientes que ya tenían un diagnóstico previo, que tenemos la notificación de que están empeorando su cuadro, de que los síntomas están exacerbando o de que están apareciendo nuevos síntomas asociados o nuevos trastornos asociados. ¿Qué pasa con ese 26% que no pudo tener acceso a una consulta médica, que por el confinamiento se convirtió en una telemedicina? ¿Sí? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como médicos, como pediatras, como neuropediatras para poder dar una mano y proporcionar una ayuda para que este tipo de población tenga un mejor seguimiento, ¿sí? Tenga un y una mejor acceso, un mejor acceso a los medios de ayuda. Las comorbilidades en los niños, ¿sí? En general en los niños de trastornos de conducta, del aprendizaje, del neurodesarrollo, no están solos, ¿sí? Siempre, o no siempre, pero de manera general, están asociados a una comorbilidad o van de la mano con una comorbilidad. Por ejemplo, en el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, se presenta solo en un 31%, pero tenemos una alta población que presenta trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos del humor asociados, ansiedad, depresión, desórdenes de conducta o trastornos de conducta asociados, tics o trastornos de tics como el GIS de la Tourette. Entonces tenemos que estar claros de que esta patología que ya teníamos diagnosticado previamente está acompañado con comorbilidades que podían estar ya preexistentes o que en esta pandemia, por la misma situación de confinamiento que hemos vivido, empiezan a aparecer. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por su propia etiología, por su forma de manifestarse, es propenso a tener conductas de mayor riesgo,
¿sí? Abuso de sustancias, delincuencia, autoagresión, alto índice de suicidios, de depresión, repetición de grados escolares, embarazos tempranos, sexualidad irresponsable, ¿sí? Abandono de los trabajos, abandono de la educación. Entonces, los niños con este diagnóstico tienen una alta probabilidad de empeorar estas conductas de riesgo y de caer más en estas conductas de riesgo. Tomemos en cuenta que el 80% de los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad tienen un componente genético hereditario. Entonces, visualicemos cómo está ese núcleo familiar con un padre o con una madre que tiene un síntoma o tiene un trastorno similar al del chico, ¿sí? La disfunción que se genera en esa familia, no solo con el chico, sino también con un padre que cursa o que comparte ese diagnóstico y muchas veces que ni siquiera está tratado, ¿sí? Entonces es súper importante saber que un niño con un diagnóstico preexistente, que tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de conductas, en este confinamiento puede tener esa exacerbación y puede tener la limitación del acceso a nuestros servicios o a nuestras redes de ayuda. Los trastornos del aprendizaje y conducta están relacionados con la afectación en funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, para resumir un poquito y no ahondar mucho en este tema, los niños que cursan con trastornos de aprendizaje y conducta tienen dificultades para iniciar una tarea, para iniciar una conversación, dificultades para iniciar, ¿sí?, una charla. Tienen dificultades para organizar su espacio de trabajo, para organizar los materiales que necesito, para organizar las actividades que voy a hacer durante el día, ¿sí? Tienen dificultades para sostener la información en la memoria de trabajo y poder ejecutar rápida y de manera eficaz la consigna que yo tengo en mente o la consigna que me están dando, ¿sí? No tienen la capacidad de automonitorear su trabajo, de identificar errores y, lo más importante, corregirlos rápidamente, ¿sí? Tienen una dificultad en la regulación emocional, en el control de los impulsos, en la capacidad de mentalizar las consecuencias posteriores previas a realizar mi respuesta o previas a dar la respuesta, ¿sí? La resolución de problemas tiene mucha dificultad por esta disfunción de las anteriores funciones nombradas. Y lo más importante es que los niños tienen una afectación en la parte motivacional de la tarea, ¿sí? En la parte de la automotivación de la tarea. ¿Qué tan motivante es esta tarea para yo poder ejecutarla y llegar a su finalización? ¿Sí? También tienen mucha dificultad en externalizar el tiempo, ¿sí? En concretar el tiempo, en el manejo del tiempo. Entonces, estos niños, al tener este confinamiento abrupto, este cierre de las escuelas de manera abrupta y el cambio de modalidad, esta estructura que venía con una ayuda externa, con redes de apoyo, se va a ver mucho más evidenciada en la convivencia que tenemos los padres 24/7 que se ha dado en este confinamiento. Entonces, como padres tenemos la oportunidad de evidenciar esas dificultades que se venían en la escuela, esas dificultades transmitidas por la psicóloga, transmitidas por la educadora. En este confinamiento tuvimos la oportunidad de mirar y de evidenciar esas dificultades en nuestros chicos, no solo con los niños que ya tenían un trastorno previamente diagnosticado y que estaban en tratamiento o en manejo, sino también en niños que aparentemente no tenían una disfunción por la presencia de esta anormalidad, ¿sí? Entonces, nos ha permitido también evidenciar las fortalezas y debilidades de los chicos que aparentemente tenían un desarrollo normotípico. Una población de riesgo son los niños con trastornos neurológicos, ¿sí? Porque pueden presentar debilidad muscular, disfunción del tronco, trastornos motores, trastornos alimenticios, desnutrición, vienen con tratamientos de inmunosupresión, discapacidad intelectual, desórdenes de conducta, del aprendizaje. Son niños que tienen una vulnerabilidad mayor en este momento de pandemia con la enfermedad, porque son niños que por su patología de base son candidatos a necesitar ventilación mecánica por la afectación de esta enfermedad a nivel pulmonar,
por, por el poco adherencia a las normas que se tiene para la higiene, a las normas de distanciamiento, ¿sí? Niños con discapacidad intelectual que no comprenden esta situación del por qué tenemos que hacer este nuevo manejo de rutinas, por qué tenemos que hacer esta nueva instauración de los hábitos de higiene, por qué tengo que mantener ese distanciamiento con las personas, con mis abuelos, con mis padres, por qué no puedo visitar a mis abuelos. Entonces tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones en esta enfermedad. En los niños con trastornos de conducta y aprendizaje son más vulnerables a los efectos psicológicos negativos. Sus desórdenes de conducta pueden afectar el cumplimiento y la adherencia a las reglas de distanciamiento social. Son pacientes con mayor necesidad de apoyo frecuente de familiares, de cuidadores, de profesores, de terapeutas. Entonces, en este confinamiento se rompió esas redes de apoyo, se limitó el contacto con estas redes de apoyo y los padres fueron quienes asumieron esta responsabilidad. Por ende, las comorbilidades que aumentan los riesgos de complicaciones en esta enfermedad están directamente asociados con niños o en niños con este trastorno. En niños con autismo, ¿sí? Que cursan con la condición del espectro autista, son niños que de manera general necesitan apoyos externos para tener una autonomía o sobrellevar su desenvolvimiento cotidiano de manera regular, en donde se vieron afectados por la descontinuación brusca de los servicios de educación y terapias, por el cierre de los centros educativos o de cuidado terapéutico, en donde muchas veces la misma institución educativa era el centro de apoyo terapéutico. Y esto ocasionó una afectación familiar súper importante, porque los padres tomaron el rol de los apoyos externos, tuvieron que asumir el rol no solo del núcleo familiar como papá y mamá, sino también asumir el rol de ser los terapeutas, de ser los acompañantes de sus hijos por las redes de apoyo que se vieron suspendidas de manera abrupta. Son niños que tienen rutinas establecidas, que ya venían con rutinas establecidas, ¿sí? Que tienen dificultad para los cambios de improvisación, que una anticipación ya estable establecida para la organización de sus rutinas. Entonces, este confinamiento hizo que esta organización estructurada que ya tenían los niños con esta condición empiece a disruptir y a presentar cambios conductuales, dificultad en el cumplimiento de las normas de bioseguridad. De manera general, un niño con un desarrollo cotidiano, un niño normotípico, tiene dificultad en el uso de las mascarillas. Niños menores de 3 años, menores de 5 años, tienen dificultad para el uso de las mascarillas, mucho más con niños que presentan retos en su desarrollo, que presentan un desvío en su desarrollo. ¿Sí? Vemos exacerbación de conductas obsesivas compulsivas relacionadas a los hábitos de higiene, al excesivo lavado de manos, al excesivo miedo de contraer una enfermedad, de contagiarse con el virus, ¿sí? Y también la dificultad de acceso a una consulta médica, la continuidad de la medicación y a la atención médica que nosotros podemos brindarles o que pudimos brindarles en este confinamiento. Es importante, antes de pasar a hablar de la nueva realidad a nivel educativo, saber el impacto que tuvo esta pandemia en nuestros niños escolarizados, ¿sí? En los estudiantes a nivel mundial. Estos son datos tomados de la UNESCO, en donde evidenciamos que en abril del 2020 tenemos 1.570 millones de estudiantes afectados por el cierre de las instituciones educativas, ¿sí? Existen países que no se adhirieron al confinamiento o al cierre total de sus actividades, pero el 90% de los países cerró sus establecimientos educativos, ¿sí? 191 países más o menos tomó esta medida. Pero ¿qué es lo que vamos viendo actualmente ya, más o menos en el mes de agosto? Que empieza a haber un descenso entre el 25 y el 30% de los estudiantes con la afectación por las escuelas cerradas. Empezamos ya a tener una reapertura de las instituciones educativas, ¿sí? Con 100 países que persisten en el confinamiento y en el cierre de sus actividades, pero estamos entre 4 y 5 meses en donde ya estamos
teniendo la necesidad de una reapertura institucional, de una reaparición de las actividades en esta nueva realidad. ¿Por qué es importante estos datos? ¿Por qué es importante tener presentes estos datos? Porque las escuelas o las instituciones educativas constituyen algo más que un lugar de aprendizaje, ¿sí? Son el vínculo, son la conexión, son la mano de ayuda frente a la protección de un niño con vulnerabilidad, porque son el canal de acceso a la alimentación, son el canal de acceso a la salud, a los apoyos afectivos, a la seguridad de ese niño con vulnerabilidad, ¿sí? Esto en todos los países, sea cual sea su nivel de ingreso, sea cual sea su nivel de desarrollo. La escuela es mucho más que ese lugar de adquisición de conocimientos. La escuela es un hogar, un segundo hogar para los chicos relacionado con la alimentación, con la salud, con la seguridad, con la protección, ¿sí? La pandemia ha tenido un profundo impacto en la educación con el cierre de las escuelas, ¿sí? En todos los niveles, de casi todos los países del mundo. Mientras más larga sea la interrupción escolar, mayor va a ser la pérdida del aprendizaje, ¿sí? Los niños llevan 5 meses con una interrupción del aprendizaje, adhiriéndose a una nueva modalidad de estudio, reemplazando la tecnología como un ente de diversión, convirtiéndose en una línea directa para el aprendizaje, y mientras más rápido se reabran las escuelas, menor será el riesgo de pérdida a largo plazo en la trayectoria escolar y en el bienestar de millones de niños. El impacto en la educación, como en todas las áreas, ha tenido la pandemia, tiene costos educativos directos, ¿sí? Al interrumpir el aprendizaje de manera abrupta, la inequidad a nivel de educación es mucho mayor, ¿sí? Y la reducción del apego a la escuela también se ve bastante afectado. ¿Por qué? Porque de manera inicial, los niños, los padres, como que generamos una cierta comodidad en el inicio de la pandemia, ¿sí? Era muy bueno volver a entablar el núcleo familiar, volver a compartir las comidas del día, desayuno, almuerzo y merienda con los padres, con los niños, compartir actividades físicas de recreación que tal vez por el ritmo de vida, por el ritmo laboral, por la nueva era en la que estamos viviendo, antes no lo teníamos. Entonces, estábamos en una cierta comodidad, pero ahora ya estamos viendo que los niños nos están pidiendo volver a las escuelas. Los padres también necesitamos vías de escape, vías de apoyo para poder acompañar a nuestros niños en el aprendizaje. Y de manera inicial, los niños estaban felices porque no tenían que volver a la escuela, entonces el apego a la institución educativa ya no es el mismo como si no hubiera aparecido la pandemia. Los impactos en la salud y en la seguridad se vio agravado el estado nutricional de los niños, especialmente de los niños con alta vulnerabilidad, el deterioro de la salud mental de nuestros chicos, como habíamos hablado anteriormente, se ve afectado, y la vulnerabilidad de los estudiantes ya empieza a evidenciarse, ya no solamente en las poblaciones de pobreza o de dificultad en el acceso, sino también ya en las poblaciones que tenían un acceso adecuado a la educación. La alta tasa de deserción escolar de este grupo poblacionario con vulnerabilidad es mucho mayor porque ya era difícil que estos chicos acudan a la escuela y tengan una institución, mucho más ahora en donde tiene una influencia importante el desempleo de los padres, ¿sí? Que obliga a que los chicos acompañen a sus padres. No podemos cerrar los ojos cuando día a día vemos trabajo infantil en la calle, vemos a niños acompañando a sus padres, mendicidad infantil, que lo evidenciamos en la esquina de nuestra casa, en la esquina de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, también los padres, al no tener un sustento laboral, al no tener un sustento económico, empiezan a suplir otras prioridades y la educación ya no empieza a ser una prioridad, ¿sí? Entonces hay menor inversión educativa por parte de los padres. La reducción en el gasto del gobierno en la educación, ¿sí? La menor calidad de educación, porque
No podemos sesgarnos a que la educación presencial puede volver de manera inmediata o puede mantenerse por mucho tiempo, pero la calidad de la educación está afectada, estamos viendo que está afectada. Son 5 meses que los niños o se han estancado a nivel de aprendizaje o muchas veces han retrocedido. Y esta disminución en el ingreso laboral, en estas altas tasas de desempleo, también afecta tanto a organizaciones o instituciones educativas gubernamentales como a escuelas privadas que se ven obligadas a cerrar por la dificultad del pago de una pensión, ¿sí?, de los padres que han quedado en el desempleo. Los costos a largo plazo, tenemos que ver que la pobreza está aumentando porque la pobreza está directamente relacionada con la educación. Una de las herramientas más fuertes y más potentes que tenemos para cambiar, ¿sí?, conductas, para cambiar gobiernos, para cambiar naciones, para cambiar el mundo es la educación. Y si la educación se ve afectada, todos estos factores también se van a ver afectados, especialmente un factor directo que es la pobreza, ¿sí? La reducción de las personas con acceso a profesiones, menor capital humano por personas preparadas, ¿sí? La inequidad es mucho mayor, el malestar social que genera este impacto, ¿sí? Y el reforzamiento del ciclo intergeneracional de la pobreza y el bajo capital humano está directamente relacionado con la falta de acceso a la educación o en este caso la interrupción de la educación. Primero quiero agradecer a la doctora Joana Seo, que fue la que me dio el acceso a esta guía de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, en donde claramente nos identifican los problemas que se presentaron durante este confinamiento, ¿sí? En donde ya dejamos la comodidad de esta unión, de este núcleo familiar y empezamos a tener un cansancio y un hartazgo social relacionado por la falta de eficacia de las medidas que se ha tomado. Estamos viendo que se ha tomado medidas muy extremas, nunca antes vista, y los resultados no están siendo paralelos a las medidas que estamos tomando. Entonces la gente empezó a tener un cansancio con las medidas que no están siendo productivas frente al contagio, frente a las muertes, frente al desarrollo de la enfermedad, al acceso a las instituciones sanitarias. Y también esto nos lleva a la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque cuando empezamos este confinamiento, fue un confinamiento bastante alertante, donde el miedo nos paralizó, donde teníamos el polo del miedo totalmente arriba, que nos paralizó, nos disminuyó la capacidad de acceso, nos disminuyó la movilidad, pero ahora estamos como que relajando un poco, ¿sí? Estamos relajando un poco, estamos ya dejando el miedo a un lado, pero tampoco podemos irnos al extremo de empezar a relajar, porque este relajamiento nos puede llevar a cometer errores que pueden incluso costar la vida de una persona. La afectación grave en la economía es un aspecto súper importante que ya empezamos a ver con las altas tasas de desempleo, con la falta de pagos en los salarios a los servidores públicos, privados, el cierre de muchas empresas, ¿sí? La afectación en la salud mental de adultos y chicos, ¿sí? La afectación a nivel de ansiedad, depresión, suicidios, consumo de sustancias, tanto en adultos como en chicos, la pérdida de la credibilidad ante las autoridades nacionales e internacionales, donde no existe un sustento científico para poder enfrentar, ¿sí? Ciertamente la enfermedad es nueva, ¿sí? Pero muchas veces esa desviación, esa mala información, esa información alertante frente al tratamiento, frente al manejo, a la medicación, ¿sí?, genera una pérdida de credibilidad de la población hacia las autoridades informantes. La comunicación poco efectiva y repetitiva, ¿sí?, dada por organizaciones mundiales, dada por gobiernos,
¿sí? Está afectando ya a esta adherencia a las medidas de regularización del confinamiento y a las medidas que tenemos que llevar para poder evitar la propagación de la enfermedad y evitar el alto índice de contactos. La afectación emocional en niños y adolescentes, ¿sí? Estamos evidenciando en esta pandemia, nos olvidamos de un grupo que es súper importante en nuestra población, que son los adolescentes. Los adolescentes están cursando una etapa de separación de los padres, una etapa de autonomía, de identificación propia, que necesitan de la interacción con sus pares para poder desarrollar esa autonomía, ¿sí? El consumo de drogas y alcohol intrafamiliar y en los niños de población, niños y adolescentes de población de riesgo está incrementando de manera abrupta, ¿sí? Que en realidad nos asusta ver los números del aumento de la incidencia de este tipo de consumo de sustancias en nuestra población. Y también los pediatras me van a dar la razón, la reducción de tasas de vacunación, la disminución de los pacientes que han dejado de acudir al control, que han dejado de acudir a los vacunatorios por el miedo que tienen los padres de sacar a los chicos a una consulta médica, de llevar a los chicos al vacunatorio. Entonces se ha perdido esa consecuencia de controles con los chicos, de vacunas en los chicos, del control del niño sano, de niños que venían con patología pediátrica que no han acudido a las consultas. Visualizando un poco el plan de retorno a clases, ciertas recomendaciones que ya están instauradas, como el distanciamiento social, la utilización de gel alcohol, de mascarilla, pero lo más importante, el papel más importante que tenemos que tener nosotros como difusores de información, tiene que ser una información con evidencia, una información clara, una información fácil de comprender y fácil de aplicar, una información que no sea alertante, una información que no genere miedo, que no genere estrés, que no genere ansiedad de salir a esta nueva realidad que nos toca enfrentar. Una información que sea segura y que sea alertante, pero de una manera confortable, para que los chicos no tengan miedo de salir a esta nueva realidad, que no tengan miedo a las salidas, a las visitas con el médico, a las salidas recreativas que en muchos países ya se están flexibilizando. Y una inquietud que les van a empezar a llegar tanto a pediatras como a neuropediatras, a psicólogos, a neuropsicólogos, es esa decisión de la educación online versus la educación presencial, ¿sí? Ventajas y desventajas de la educación online. Primero, evitar la transmisión de la enfermedad, ¿sí? O sea, es algo que a nosotros como padres nos tiene alertas y nos tiene en aprensión de que la educación online obviamente va a reducir la transmisión de la enfermedad y va a disminuir los contagios, ¿sí? Son programas y plataformas que ya están establecidas, donde necesitan un constante apoyo de padres y maestros, ¿sí? Es una modalidad que usa muchísimo los pictogramas, los estímulos visuales, los espacios virtuales, la realidad aumentada, esta activación multisensorial que si nosotros nos ponemos a analizar en los niños con trastorno del espectro autista, esta modalidad les diría bastante bien, ¿sí? Pero no podemos olvidarnos esa afectación en la interacción social, en la comunicación social, que presentan los niños con trastorno del espectro autista, que se ve totalmente opacada por una pantalla, por un aparato electrónico, ¿sí? Este reconocimiento de las emociones en el otro, de la transmisión de las emociones en el otro, se ve totalmente obstaculizada por el uso de una pantalla, en donde un niño que se enoja, que abandona, que se distrae, me apaga la pantalla y yo como educador me pregunto, ¿qué está pasando con ese chico? Ya no puedo leer su lenguaje corporal, ya no puedo ver la emoción que me transmite con una expresión facial y el niño tampoco va a tener la capacidad de reconocer en sus pares o en su mismo profesor esa emoción
y va a perder la capacidad de transmitir un pensamiento con una emoción. Entonces, puede ser muy buena por todas las antes mencionadas, pero también, ¿sí?, no es favorable en el desarrollo de la interacción. La disponibilidad la libre disponibilidad al tema de estudio, la disminución a la exposición del error, ¿sí?, puede ayudar mucho en los niños con déficit de atención. ¿Por qué? Porque los niños con déficit de atención e hiperactividad pierden ese momento de conexión con la consigna, pierden esos momentos de aprendizaje que muchas veces en la parte presencial no puede ser repetida por el maestro, o empiezo a tener una conducta de curiosidad o de ayuda a un compañero en donde ya es estigmatizada o es castigada la conducta. En cambio, el hecho de que la clase esté colgada en la plataforma y el niño pueda acceder 1, 2, 3 veces a esa clase porque me perdí el momento de la dispersión, es una situación favorable. Pero también no podemos dejar a un lado nuevamente esta interacción con los pares, esta interacción con los niños, ¿sí? Y los niños con déficit de atención necesitan supervisión para poder sobrellevar sus actividades y finalizarlas con éxito, ¿sí? Y también tener claro que las mismas dificultades que los niños presentaban a nivel presencial se van a evidenciar a nivel virtual, ¿sí? La educación presencial, tenemos que estar claros que el riesgo está latente, que el nivel de contagios está presente, que el riesgo de contraer la enfermedad va a estar mucho más latente que en una educación online. ¿Sí? Es encontrarse con una nueva realidad escolar, con el distanciamiento social, el uso de mascarillas, las medidas de higiene que tal vez ya estaban instauradas previamente, pero hoy necesitan una recurrencia mayor, una repetición mayor, ¿sí? El reencuentro con sus pares y profesores va a fomentar la socialización, la interacción social, ¿sí? Recuperar las habilidades de los niños frente al entorno. Un niño no va a poder desarrollar una habilidad si no está expuesto al estímulo. Y los estímulos están en el entorno, ¿sí? Los estímulos están en el entorno. La educación presencial va a facilitar el aprendizaje por imitación. Pongámonos en el lugar de los niños con trastornos del neurodesarrollo, con desafíos en la adquisición del lenguaje, donde el lenguaje y las habilidades se aprenden en contacto con las otras personas. Se aprenden viendo lo que la otra persona ve, haciendo lo que la otra persona hace, recibiendo información que la otra persona también la recibe. ¿Sí? En la atención conjunta que se llama del entorno conmigo, de las personas conmigo, es el aprendizaje por imitación que lamentable o favorablemente solo la educación presencial nos puede facilitar. Entonces este va a ser un punto de alta controversia de si voy online o si voy presencial. Tenemos que analizar todas las áreas y todos los desafíos que presentan nuestros niños. El rol de los padres en este momento de la nueva realidad, ¿sí? Tenemos que evitar y limitar la desinformación y la falta de información. Esta información alertante, esta información que genera miedo, que no tiene fundamentos, tenemos que evitar y limitar, ¿sí? Controlar primero nuestros miedos, nuestra ansiedad, antes de empezar a transmitir a nuestros hijos, ¿sí? Identificar nuestros miedos, comunicar nuestros miedos, pedir ayuda para subsanar estos miedos, ¿sí? Si yo externalizo mis miedos, disminuyo la ansiedad, ¿sí? Y encuentro mejores estrategias de afrontamiento. Y eso lo tenemos que hacer primero como padres y después poder transmitir a nuestros niños, ¿sí? Un estado mental estable para poder manejar este impacto emocional o este impacto en la psiquis y en la salud mental de nuestros niños. Discutir y practicar guías de prevención, tener un autocuidado y protección desde yo, desde mi persona, ¿sí? Si yo no uso la mascarilla en el día, ¿cómo puedo exigirle a un chico que use la mascarilla en el día?
Si yo no tengo hábitos de higiene instaurados, ¿cómo puedo pedir que el chico instaure sus hábitos de higiene? ¿Sí? Comunicar una posible necesidad de aislamiento, de confinamiento repetitivo por si me contagié, si empiezo a tener síntomas, ¿sí? Tener un lugar de responsabilidad con nosotros mismos y con la sociedad, ¿sí? Tener claro que podemos volver a un confinamiento temporal por adquirir la enfermedad. Favorecer la adecuada comunicación con los niños, aprender a escuchar las dudas, los miedos que tienen nuestros niños. Una vez que yo he podido externalizar y manejar mis miedos, puedo empezar a ayudar a subsanar las dudas. ¿Sí? El alto nivel de incertidumbre que generó esta pandemia en los niños se dio igual que en los adultos, y mucho más en los niños, con desafíos en el lenguaje, con dificultades en la comunicación, donde no pueden expresar fácilmente lo que les está pasando, ¿sí? Mantener los controles médicos y el uso de medicamentos con las patologías que la requieren. Favorecer actividades varias de recreación, actividades físicas, ¿sí? Facilitar la socialización vía telefónica o vía digital para poder entablar esta interacción, usando la tecnología, obviamente, tomando en cuenta que la tecnología en algún momento va a volver a ocupar el rol que ocupaba antes. ¿Que esté instaurada? Sí, está instaurada. Sí, ha modificado muchas redes de activación económica, muchas redes de activación laboral, pero en algún momento la tecnología va a volver a tomar el rol que tenía antes, especialmente para nuestros chicos. ¿Sí? Ya no va a ser tan imprescindible la tecnología para el desarrollo de nuestros chicos como ahora, ¿sí? El rol de los profesores, ¿sí? Va a ser escuchar a nuestros chicos, explicar sus dudas, demostrar con el ejemplo, enfatizar en las cosas importantes y analizar cuál es la mejor metodología con nuestros chicos. Las escuelas, tener un entrenamiento tanto para profesores como para estudiantes, con el cumplimiento de los protocolos de seguridad directamente relacionados con las instituciones como el COE, municipios, autoridades gubernamentales. El contacto con los padres es mucho más estrecho, ¿sí? Y la identificación de posibles casos de riesgo para evitar el contagio en nuestros chicos. Y el rol como médicos, como profesionales de la salud, es favorecer por medio de la actual teleconsulta o la telemedicina el uso de medicación racional y consciente, en donde se debe evitar incrementar la dosis o añadir medicamentos para subsanar las conductas o los trastornos que se están asociando. No es un buen momento para dar vacaciones a la medicación. No es un buen momento para empezar a implementar nuevas estrategias. Es un buen momento para mantener la meseta de estabilidad que hemos logrado con estos niños previo al confinamiento. Tener un rol oportuno en la desviación de los pacientes que necesitan una interconsulta con otro tipo de profesionales, mejorar la comunicación con las escuelas y establecer redes de ayuda de resolución rápida para las familias. Y no quiero despedirme ni terminar sin transmitirles la importancia de una evaluación neuropsicológica en este momento, en donde no solo podemos reevaluar y volver a analizar los niños que ya tenían un trastorno diagnosticado previamente, sino también en los niños con vulnerabilidad que empezaron a manifestar conductas o a manifestar dificultades en el aprendizaje, en la atención. Es un buen momento para realizar una evaluación neuropsicológica, ¿sí? Es un buen momento para analizar cuál es la mejor metodología de estudio, analizar cómo están las fortalezas, si aparecieron o se desvanecieron las estrategias que ya teníamos instauradas, ¿sí? Miren que existen chicos que exacerbaron sus conductas, pero existen chicos también que retrocedieron, ¿sí? Que volvieron a aparecer conductas que ya estaban superadas, que tuvieron un retroceso en la adquisición de habilidades, en la adquisición de las pautas del desarrollo. Entonces, es un buen momento para realizar una evaluación del neurodesarrollo, ¿sí? En donde podemos analizar el perfil, el coeficiente intelectual, fortalezas y debilidades, presencia de conductas, exacerbación de conductas, ¿sí? O retrocesos en el área del neurodesarrollo.
Sin más, quiero despedirme y agradecer esta oportunidad. Creo que es un tema bastante largo que podría abarcarse por muchas horas, pero creo que de manera general la intención de transmitir información, recomendaciones que todavía están pendientes de tener un sustento, se ha cumplido en esta noche. Así que yo les agradezco mucho y doy paso a las controversias propiamente sobre este tema. Muchísimas gracias, doctora Hipatia Monge, por su magnífica presentación. Creo que nos deja planteados una serie de temas que pueden surgir aquí en las controversias y que es importante que las vayamos analizando y discutiendo. Así que estamos abiertos al diálogo. Bien, felicitándole a la doctora Hipatia, nos ha planteado el diagnóstico de todo lo que significa la exacerbación y la aparición de trastornos de conducta en general de neurodesarrollo de los niños durante la pandemia. Sin embargo, este tema de la nueva normalidad nos hace plantear lo siguiente. Los niños esto no se van a una nueva normalidad, van a una época de transición, en una época de dificultades en las cuales no sabemos exactamente a dónde van a derivar, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista social. De todas maneras, yo voy a enfocar hay un momento en que el niño no puede avanzar si no es ayudado por una persona docente. Y esto es importante, porque esta zona de desarrollo próximo tiene lógicamente varias variantes, dependiendo de la patología y de la discapacidad cognitiva y conductual del paciente. Esto lleva a varias contradicciones. Una es que hemos visto que hay pacientes, como bien ha anunciado la doctora, que han empeorado, otros que han presentado patología por primera vez, pero inclusive como en algunos pacientes con TEA, que han mejorado su clínica. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista neuropsicológico para que estos niños puedan tener una ayuda adecuada? No solo desde el punto de vista neuropsicológico, sino desde el punto de vista del neuropediatra. Tal vez alguien quisiera contestar esta pregunta. A ver, yo creo que se habló bastante sobre el tema neuropsicológico, en este caso la doctora Monge. Desde el punto de vista neuro... ¿Qué hace el neuropediatra? ¿Cuál es el papel del neuropediatra en los pacientes con trastornos de desarrollo durante el confinamiento? Con respecto a ese tema, creo que es importante lo que la doctora señaló en lo que es parte del rol médico. Lo primero es que ya existen guías y hay la guía europea para el manejo de los chicos con TDAH en tiempos de pandemia. Y hay algunas recomendaciones muy puntuales. Por ejemplo, el uso de medicación, tal como metilfenidato y otro tipo de medicamentos estimulantes. Y otros medicamentos neuroestimulantes que obviamente se pueden mantener durante el proceso de pandemia. Tenemos que facilitar el proceso de adquisición de la medicación por parte de los padres, favorecer, ya que muchos de estos medicamentos necesitan recetarios especiales para que ellos los puedan adquirir con determinada facilidad. Dentro de las recomendaciones, uno de los requerimientos que normalmente teníamos para, por ejemplo, el inicio de la medicación, era el tema de la valoración cardíaca. Dentro de esta guía se puntualiza varios ítems sobre lo que deberíamos preguntar, incluso por telemedicina, como datos importantes para descartar una posible patología cardíaca y no necesariamente el no auscultar, en este caso, dentro de esta guía europea,
sería una limitante, por ejemplo, para mantener o iniciar medicación. Lo segundo es, dentro de lo posible, tratar de evitar inicios de nuevos fármacos o cambios de dosis. Eso creo que es un tema que es importante. Tanto en retiro de medicamentos, tenemos que favorecer que los padres mantengan la medicación, pero también tenemos que ser cautos y no vamos a poder tener un control adecuado de los efectos adversos de esta medicación con cambios de dosis que sean significativos. Y finalmente, creo que la referencia, y esto más para los pediatras, no tanto para los neuropediatras, es mantener una referencia temprana de estos pacientes hacia el neuropediatra, hacia el psicólogo, hacia centros educativos que eventualmente requieran de especialidad. Creo que eso es lo que se tiene que hacer. Ir pensando que si bien ha habido este proceso de rompimiento por parte de la pandemia, como bien se ha señalado, pero definitivamente tenemos que tratar de retomar y hay ciertas patologías que no pueden esperar. Y este sería el mensaje final de mi parte. Las patologías neuropediátricas definitivamente son patologías que no pueden esperar hasta que una estabilización, porque estos pacientes justamente han sido, como bien se expuso ahora, los que más han sufrido dentro del proceso de aislamiento y pandemia. Otro de los temas que se ha tocado es justamente la falta de comunicación. Yo creo que más bien hablaría yo de una exacerbación de la comunicación no médica e inclusive de carácter amarillista que confunde a los pacientes. ¿No creen ustedes que debería existir una línea por parte de la Sociedad de Neurología, una línea de comunicación directa, una página web, un programa radial, donde se pueda orientar justamente a las familias pues, respecto a estos temas, justamente a esas familias que hablaba la doctora Hipatia, que no pueden acudir al médico por falta de medios económicos e incluso físicos de movilización? Sí, efectivamente, la Sociedad Ecuatoriana de Neuropediatría está preparando su página web. Tenemos ya nuestra página contratada y estamos ya en proceso de desarrollo, así que seguramente en las próximas semanas ya tendremos completamente habilitada esta página y justamente a través de ahí esperamos compartir información adecuada, tanto para los médicos, neuropediatras, pediatras, como para otros profesionales de la salud y sobre todo también para la familia. Hay un punto que es muy importante en esto, que fue lo que ya también resaltó la doctora Monge, que fue el tema del entorno familiar de estos chicos. Y entonces eso es una cosa que no tenemos que dejar de lado y no perder nunca de vista. Si realmente tenemos que hacer un análisis correcto de qué es lo que está pasando en la familia y poder dar una asesoría correcta a toda la familia, porque la familia es la afectada. El niño que tiene déficit de atención y que está ahora en su escolaridad por estos sistemas de Internet, realmente a veces se distrae con mucha más facilidad si es que no hay alguien que le esté brindando una supervisión adecuada. Y eso ha recaído muchísimo en cuanto a los padres de familia. Y seguramente cuando estos padres de familia tengan que reintegrarse a un trabajo de tipo presencial, las dificultades van a ser mayores porque no van a poder dar este apoyo a sus hijos. Entonces ahí probablemente hay que buscar otros mecanismos para que esta familia pueda brindar al niño las mejores oportunidades. Yo quisiera aprovechar un poco y creo que es importante, entiendo que Joana Acebo está conectada, preguntar un poco desde la parte infectológica, que es obviamente trascendental en la toma de decisiones. La vulnerabilidad, yo creo que muchos de nosotros conocemos esto, pero la vulnerabilidad de los niños en un posible retorno a las escuelas, si se ha demostrado o no esto, que los niños son unos súper diseminadores de la enfermedad, que finalmente es un término que se ha utilizado ampliamente y que ellos finalmente van a generar un incremento en el pico. Yo sí creo que es importante también, aprovechando que está Joana, poder tener esta visión desde la parte infectológica, más allá de la parte conductual, de cuándo se podría empezar a flexibilizar el retorno a las escuelas de una manera un poco más regular. Sí, gracias, Nicolás. A ver,
La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría ha tenido unos debates importantes, interesantes acerca de este punto, del retorno a clases y cómo los niños tienen que recuperar todas estas deficiencias que implican no solamente no ir a educarse, sino que tiene todos estos ámbitos sociales, psicológicos, musculares y demás. Entonces, desde el punto de vista estrictamente infeccioso, sabemos que los niños no se van a infectar más de un 5% de la población en general de COVID-19. Sabemos que la tasa de letalidad es muy baja, menos del 0.1% en menores de 18 años. Sabemos que aún pacientes con comorbilidades, niños, de todas maneras tienen una buena respuesta. Tenemos un registro de pacientes con cáncer que llevamos al Hospital San Jude, y en donde tenemos casi 1000 pacientes de cáncer con COVID-19 y realmente la respuesta de estos niños, a pesar de su inmunodepresión, es muy buena. La mayoría de estos niños, más del 50%, sí es cierto que van a ser asintomáticos, sintomáticos leves y un 4 a 5% asintomáticos, y solamente un 0.6% probablemente sean críticos. Entonces realmente son datos muy, muy pequeños, pero eso no implica que, por ejemplo, puedan complicarse. Los niños menores de 5 años son los que más se pueden complicar, los menores de 1 año son los que más se pueden complicar, por un lado. Por otro lado, sabemos que en mayo apareció el síndrome multisistémico inflamatorio, que connota una morbilidad a largo plazo, porque puede haber alteración cardíaca de arterias coronarias, de pericarditis y de falla del ventrículo izquierdo. Entonces, ahora no sabemos cuál va a ser el impacto real, porque los niños han estado confinados, ¿no? Y en realidad son los adultos los que les están transmitiendo a los niños. Pero no es cierto que los niños transmiten más, eso no es real. Hay alguna hipótesis que salió en que los niños transmitían más, no es así. Tampoco es cierto que los niños son más asintomáticos y que como son más asintomáticos por esa razón podrían transmitir más, tampoco hay evidencia de esto. En teoría la enfermedad debería ser bien llevada si nos fijamos en estas estadísticas que tenemos y que son serias. Ahora, claro, hay que ver muchas cosas, como por ejemplo la infraestructura educativa. Hay muchos pacientes que, o niños, en este caso no sean pacientes, sino la comunidad en general, que van a las escuelas públicas y que pues no tienen una infraestructura. Son niños que están son 50 niños en un aula, probablemente no tienen agua y jabón. Si algún problema en el internet tiene la doctora Sebo. Marcelo, si me permite. Sigue Gonzalo. Hay un problema muy importante que tenemos que abordar, que es el miedo que tienen las familias al contagio de sus niños. Y eso es obvio, y no se va a poder quitar hasta que haya realmente la distribución de una vacuna segura. Ahora sabemos que no hay inmunización por rebaño. Sabemos que los niños no son los grandes portadores, pero sí sabemos que está bajando el grupo de edad de los infectados. Ya no somos los adultos mayores, sino nuestros hijos, pues, que están en posibilidad justamente de ser los mayores afectados. De todas maneras, la presencia del COVID-19 es una realidad que ha cambiado justamente el panorama y la perspectiva del manejo de las actividades sociales y en este caso específico de las educacionales, y sobre todo de qué pueden hacer los colegios para poder reintroducir a los niños a los programas normales. Como decíamos, hay un momento en el que el niño necesita de ayuda de un docente para poder seguir aprendiendo. No puede simplemente aprender sin ayuda de un docente, y a veces esa ayuda tiene que ser muy cercana, y más aún si tiene una deficiencia cognitivo-motora. Entonces es fundamental saber individualizar los pacientes para poder justamente llevar a los niños de una forma adecuada, pero no solo a nivel general, sino individualizado.
por eso yo creo que es importantísimo recalcar que este es un manejo multidisciplinario, en el que deben estar involucrados el pediatra, el neurólogo pediatra, el neuropsicólogo, el psicólogo y el docente para la ayuda de estos niños. Y lógicamente, como actores principales los padres. O sea, el programa es educar a la sociedad, educar a los padres, educar a los docentes y educarnos nosotros también y dar propuestas. O sea, como hemos dicho, una guía a través de la página web, un programa radial, lo que estamos haciendo. Algo que ha dicho Nicolás que es muy importante, no sobremedicar. Acordarse que los psicofármacos van a tener repercusión mayor en los pacientes pediátricos con COVID. Entonces, todo este tipo de asuntos son importantes. Lo que quisiera yo es escuchar de alguien que si no está de acuerdo con alguna cosa que se ha dicho en estos momentos, qué es lo que le preocupa y cree que no está aplicado a la realidad nosológica y social de la nueva realidad. ¿Hay alguien que no está de acuerdo con algo de lo que se ha dicho? Yo creo que es importante, hay muchos pediatras en la audiencia y creo que sería muy importante escuchar la opinión, las inquietudes que tengan diferentes pediatras, sobre todo aquellos pediatras que han estado trabajando a nivel institucional, que tienen probablemente una problemática un poco diferente de quienes hacemos una práctica privada. Ya terminé, perdón que tengo problemas con mi conexión. Sí, Joana, se te cortó la... Sí, perdón. Quería terminar la idea y estaba diciendo que la educación en casa es súper importante. Nosotros tenemos pacientes oncológicos que desde bebés utilizan mascarilla, que saben que tienen que hacer una higiene de manos adecuada, que tienen que utilizar alcohol gel, que tienen que tener un distanciamiento con personas enfermas para evitar que se contagien. Y creo que eso ha sido vital para que los pacientes oncológicos, que son con los que yo trabajo en las mañanas, hayan tenido una menor incidencia de la enfermedad y un menor compromiso. Creo que tenemos que empezar a trabajar los pediatras con los padres en las casas para que les enseñen a sus hijos cómo tiene que ser el distanciamiento y definitivamente pensar en una salida estructurada que por supuesto que vamos a tener riesgo, claro que sí. Probablemente tengamos más niños enfermos, probablemente algunos niños más complicados. Eso tenemos que irlo viendo, pero creo que hay que empezar a hacer sectores o individualizar un poco los grupos de pacientes y de niños para que estos puedan integrarse de una forma gradual y de tal forma que ellos pues también tengan acceso a otras cosas. Las escuelas fiscales o los niños que viven en zonas rurales también tenían acceso al desayuno escolar o al almuerzo escolar. Eso les ayudaba mucho y ahora hay un déficit de más del 35% de niños que no se están alimentando porque ya no van a las escuelas y no reciben esa alimentación. Entonces son muchos parámetros que hay que medir, pero que sí creo que debemos ya empezar nosotros a analizarlos y, como dice el doctor Vaquero, pues ya tomar un poco de decisiones que son difíciles y que no tenemos la respuesta exacta ahora. Es difícil saber esto, pero creo que nosotros ya tenemos que intervenir un poco para empezar a buscar soluciones. Gracias. Buenas noches con todos. Quería dar una pequeña intervención nada más. Bueno, no es que esté en contra de lo que se ha hablado al momento. Yo creo que todos estamos en la misma línea de trabajo. Lo que yo considero y pienso que deberíamos empezar a hacer es nuevas estrategias que hoy en día se están dando ya en las escuelas, en las terapias incluso. Creo que hay muchas modalidades que se han puesto en trabajo inicial y creo que hay que ver resultados. Por ejemplo, hay un tema de homeschool que muchos pedagogos están empezando a hacer en cada uno de los hogares de niños con problemas o con trastornos del neurodesarrollo. Eso sería interesante evaluar después de un tiempo de seguimiento, unos 3 meses, pensaría yo que deberíamos evaluar qué impacto ha dado esa intervención de homeschool
en estos niños. Lamentablemente no todos lo pueden hacer por la sencilla razón del factor económico que se está cursando, auxiliares que se están realizando. Creo que esto ha sido y va a ser un gran desafío el hecho de hacer terapias virtuales versus las terapias presenciales. Todos esos factores creo que son importantes analizarlos en un periodo de tiempo, porque no podemos evaluar todavía esto en un corto tiempo como el que hemos estado viendo, a pesar de que... otra cosa importante que creo que hay que analizarlo, yo comparto muy bien el estudio que se analizó de la transmisión que puede hacer los niños yendo a los establecimientos escolares. Sin embargo, la realidad es completamente diferente porque tenemos que ser muy sinceros, la mayor parte de los que estamos en este panel y los invitados que están, si nos ponemos a votar y decidir quién va a decidir enviar a sus hijos a las escuelas presenciales, creo que ninguno de nosotros lo vamos a hacer, sabiendo el tema científico. Entonces, creo que hay que también salir de esa brecha de temor, de pánico que hay y que sigue existiendo hoy en día para enviar a nuestros hijos a las escuelas presenciales. Creo que es un poco de tiempo que necesitaríamos para ir viendo las estrategias que se van dando ya en el primer trimestre de clases y después de evaluar con todos los involucrados, los epidemiólogos, los infectólogos, esa introducción ya de la presencia de los niños en las escuelas. Sin embargo, recalco, tendríamos que seguir buscando estrategias como esto del homeschool, me parece muy interesante. Sin embargo, recalco, no estamos dando esa apertura a los padres, pero creo que podría ser una estrategia que tendríamos que medir el impacto a largo plazo. Muchas gracias. Quería hacer una pequeña acotación frente a esto de la decisión del homeschooling, de la educación virtual, de la educación presencial, en donde, según el grupo etario en donde el niño se desenvuelva, va a ser mucho más fácil la inserción educativa, ¿sí? El grupo etario menor de 5 años, entre 3 y 5 años, que están en el inicial 1, en el inicial 2, va a ser muy difícil evitar que los niños tengan el contacto directo con sus compañeros, el que compartan una alimentación, el que tengan una manipulación de los juguetes, de los objetos, pero ahí el rol activo de protección y de seguridad empieza a tener el adulto, en donde yo voy a generar un medio o un entorno de seguridad sin tener que limitar en exceso el desenvolvimiento del niño en pleno desarrollo hasta los 5 años. Los niños con la concientización, con la instauración de conductas, con la difusión de información y estrategias por medio de profesionales, tanto en escuelas como a nivel hospitalario y a nivel de profesionales médicos, en el área de preescolar, de escolares, de secundaria, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Pero el grupo realmente complicado, difícil de manejar, que es el menor de 5 años, es donde vamos a tener que tomar el rol activo el adulto, manejar el entorno y protegernos nosotros, ¿sí? Porque los niños pueden tener instauradas las medidas de higiene, el uso de mascarilla, pero en general la seguridad del entorno depende netamente del adulto, tanto en casa como a nivel de instituciones educativas, ¿sí? Empezar a preparar a nuestros chicos a las salidas, para las visitas médicas, para las salidas recreativas, porque en algún momento este confinamiento se va a terminar y los chicos tienen que estar preparados para enfrentar las salidas, para enfrentar el nuevo entorno que vamos a tener que afrontar cuando ya empecemos a tener un mayor acceso a las salidas.